Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana anterior para ponernos en contexto y continuar. Estamos hablando sobre la demanda. De bienes y de servicios indistintamente, ¿no? En un mercado siempre van a existir bienes y van a existir servicios. A manera de ejemplo, bienes son elementos tangibles y servicios son elementos intangibles. Como por ejemplo, cuando hablamos de servicios, hablamos la demanda de servicios educativos, la demanda de servicios de transporte, la demanda de servicios de comunicación, la demanda de servicios de salud, la demanda de servicios de turismo, de viaje, etc. En fin, al igual que la demanda de bienes que estamos haciendo mención básicamente a bienes tangibles, de demanda de hardware, de software, demanda de hardware, demanda de insumos, demanda de bienes industriales, de bienes manufactureros, etc. La demanda se podría representar de varias formas. Lo más habitual es a través de un gráfico, se puede también representar a través de una ecuación y una tabla. Luego analizamos cuáles son las restricciones que tiene una demanda real en el mercado y vimos que, por ejemplo, el precio debe ser en el mercado mayor a cero y la cantidad demandada podría ser mayor o igual a cero. De la misma manera, eso justificaba por qué generalmente la demanda se representa en el primer cuadrante de un plano cartesiano. La demanda, a su vez, desde el punto de vista de su comportamiento habitual, es una función, la demanda de cualquier bien es una función que depende del precio. Además, su variable más importante y sensible es el precio, aunque implícitamente existen otras variables que también influyen en la demanda, como por ejemplo el ingreso del consumidor, los gustos o preferencias, el precio de los bienes sustitutos, así como el precio de los bienes complementarios, el número de demandantes de un bien, apaguen su micrófono, Justiniano, de Roberto. Bien, entonces estas son algunas de las variables que también influyen, si ustedes quieren, a la hora de demandar computadoras, a la hora de demandar servicios de salud, a la hora de demandar insumos informáticos, a la hora de demandar aceite, azúcar, a la hora de demandar ropa, etc. Si bien la primera variable que se utiliza es el precio, sin embargo, no dejan de influir, en este caso, algunas otras variables. Desde el punto de vista de la demanda como una ecuación, también decíamos de que la demanda de un bien X, que habitualmente se representa como la cantidad demandada de este bien, a través de una función se puede representar como, por ejemplo, 6 menos precio de X. Una característica principal de la demanda en función del precio es de que la pendiente es negativa. Si nosotros derivamos la cantidad demandada respecto al precio, la derivada de esto va a ser igual a -1. Lo que representa que la demanda de un bien normal habitualmente tiene una pendiente negativa. Muy bien. Ahora, las funciones de demanda, vistos de esta manera, no todos van a presentar esta misma estructura de ecuación. Por ejemplo, yo podría tener una función de cantidad demandada igual a 16 precio de X. Cualquiera fuera la función de demanda, siempre es posible representar gráficamente para poder analizar su comportamiento y la relación inversa.
Por ejemplo, si nosotros graficamos esta función elaborando una tabla, como son funciones sencillas, en este caso podemos representar para este caso a través de una tabla de precio y cantidad. Como es una línea recta, podemos utilizar un par de coordenadas, como en este caso utilizando un criterio que es muy práctico para fines pedagógicos, básicamente. Utilizar datos que me permitan representar la curva de demanda en los puntos de corte. Ustedes saben que una curva de demanda, para representarla gráficamente, se utiliza el cuadrante 1 de un plano cartesiano, en el que el eje de las Y representa el precio y el eje de las X representa la cantidad del bien que se está analizando. En consecuencia, para graficar una línea recta, ustedes saben perfectamente, puedo utilizar, por ejemplo, un precio de 0 y de 6 y un precio de 0. En el primer caso, si el precio es 6, la cantidad demandada es 0, y si el precio es 0, la cantidad demandada va a ser igual a 6. Esto me permite representar rápidamente la curva de demanda para poder analizarla. Por ejemplo, en este caso, mis intervalos van a ser de 2, 4, 6, 2, 4, 6. Y el primer par de coordenadas 6, 0 es este punto y el segundo 0, 6 viene a ser este. Sí. Precio 0, cantidad demandada igual a 6. Por lo tanto, queda determinado la curva de demanda uniendo estos dos pares de coordenadas. Demanda para el bien. En este caso no hay necesidad de darle más valores que sino los puntos de corte cuando tenemos una función lineal. Sin embargo, no todas las funciones de demanda de un bien o servicio tienen una función lineal. Ya vimos la clase anterior, hay asintóticas, hay horizontales, hay verticales, como en este caso, por ejemplo. Es una curva de demanda asintótica. En estos casos, es necesario tener al menos 3 datos, no solamente 2, para que quede definida la curva. Por ejemplo, yo podría utilizar un precio de 1, 16, podría utilizar 4, finalmente podría utilizar 16 como precio, como un tercer precio, y esto sería igual a 1. Una vez que tengo 3 combinaciones de pares, queda claramente definida esta curva de demanda que es asintótica y puedo utilizar un gráfico de este tipo. Siempre considerando los criterios de representar el precio en el eje de las X. Yo sé que es lo mismo que si yo represento aquí la cantidad del precio, la curva va a quedar definida, pero ¿no? Se establece generalmente como un criterio estándar de que el precio debe estar en el eje de la Y y la cantidad demandada en el eje de las X. En consecuencia, acá yo puedo tener valores de 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12 y 16. 4, 8, 12, 16. Para la primera combinación, 1, 16, estaría representada precio 1, cantidad demandada 16. Para 4, 4 estaría representada por este punto. Y finalmente para 16, 1, que sería este punto. 16, 1. Y este es 1, 16. Entonces la curva queda definida asintóticamente uniendo estas 3 combinaciones de pares de números, demanda de un bien X. Entonces, como se puede ver indistintamente, las curvas de demanda suelen ser lineales, que esto es lo más común, y asintóticas en estos dos casos.
la pendiente siempre va a ser negativa. Es decir, que a medida que el precio baja, la cantidad demandada aumenta. A medida que el precio aumenta, la demandada disminuye. A eso le hemos llamado en la clase anterior, también ya explicamos, ley de la demanda. Cuando yo analizo la demanda de cualquier bien en función del precio, puedo establecer el concepto ley de la demanda. La ley de la demanda, antes de definir la ley de la demanda, quiero recordar este concepto de ley en economía. ¿Qué es una ley? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué es una ley? Jorge. Descripción del comportamiento de un hecho fenómeno económico. A ver, Marguerite, a ver de nuevamente, no le escuché bien. Descripción del comportamiento de un hecho fenómeno económico. Una hipótesis que ha sido confirmada. Es lo último, ¿no? Bien. Ustedes me están haciendo acuerdo del primer control de lectura. El viernes lo vamos a dar de la unidad 1 y de la unidad 2, porque no solamente debía saber Margieli, sino todos, ¿no? Que es una ley en economía. No es de las leyes del derecho, por si acaso. Una ley en economía es una hipótesis verificada, ¿no? En diferentes contextos acerca del comportamiento de una función o de una variable. Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Una ley es una hipótesis que se verifica en diferentes contextos a través de múltiples pruebas, ¿no? Y que dan el mismo resultado. En una ley en economía, por ejemplo, es cuando yo someto a prueba esto de la demanda, a ver qué pasa si en los negros, al ir a Valle Grande, en los negros, si sube el tomate, ¿qué pasa con la demanda de tomate? O me voy a Valle Grande, ¿qué pasa cuando la papa sube? Quiero evaluar qué pasa con la demanda. Me voy a la China, hago el mismo ejercicio. ¿Qué pasa con la demanda cuando los precios suben? Entonces, si se verifica el mismo resultado, no estamos hablando de una ley, ¿no? Y por eso yo puedo formular una hipótesis genérica que diga, cuando el precio de los bienes aumenta, la cantidad demandada disminuye y viceversa. Si esa ley se verifica en diferentes escenarios o contextos a través de múltiples experiencias, representa una ley. Y precisamente lo que estoy analizando en este momento es la ley de la demanda que dice, ¿no? De que cuando se analiza la demanda a partir de su relación con el precio, se puede inferir un principio general, se puede verificar una hipótesis, y esa hipótesis significa de que para cualquier bien o servicio, sea del área informática, del área industrial, cuando sus precios suben, entonces la cantidad demandada de ese bien va a disminuir. Y viceversa, para cualquier bien del área informática o industrial, cuando el precio disminuye, la cantidad demandada va a incrementar. Eso me está reflejando de que existe relación inversa entre precio y cantidad demandada. Entre precio y cantidad demandada.
de bienes y servicios. Bienes y servicios. De cualquier bien, absolutamente, incluyendo un mouse, si ustedes quieren, como algo más minúsculo, incluyendo un chicle que ustedes demandan cuando van a la universidad. Cuando sube el precio de los chicles, la cantidad demandada de chicles disminuye. Ahora, no sé, esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. ¿Por qué cuando el precio de algún bien o servicio de cualquiera sin restricción aumenta, por qué disminuye su cantidad demandada ya en un marco real? Porque ya no es temporal. Se niega a pagar más de lo que ya pagaba antes por el mismo servicio. ¿Sí? ¿Algo más? No le conviene a la persona. Puede ir a buscar en otro lugar un precio más barato. Muy bien, eso se llama efecto sustitución. ¿Algo más? No le alcanza el dinero. Muy bien, correcto, es el efecto ingreso. Y eso es lo que ustedes tienen que saber explicar, ¿no? Si bien lo han hecho muy bien en sus propios términos, desde el punto de vista técnico, esto ocurre se da de esa forma, porque existe una relación inversa por dos razones. Razones. A, por el efecto sustitución. Y B, por el efecto ingreso. Y esto se da en cualquier bien, chicos, en un mercado. Acuérdense que este es el funcionamiento de un mercado de competencia. Mercado de competencia. Donde se dan la mayoría de las transacciones, hemos dicho, que cerca del 90% de la actividad económica opera en un mercado de competencia. Y si ustedes se acuerdan, un mercado de competencia es un mercado en el que existen muchos ofertantes, muchos demandantes. El precio se determina en función a la oferta y la demanda. Existe amplia información, no existen barreras para entrar o para salir. Hay bienes sustitutos, ahí me paro, suficiente. Como hay bienes sustitutos en un mercado de competencia, si sube una marca de computadora, esa marca va a sufrir una disminución en su cantidad demandada. O si sube el precio de algún bien industrial y tiene sustituto, la demanda de ese bien que ha experimentado precio va a disminuir, pero va a aumentar la cantidad demandada del sustituto. Entonces, ¿por qué cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada de ese bien va a disminuir? Por el efecto sustitución. ¿Qué significa el efecto sustitución? Que en un mercado de competencia, como hay varias opciones, marcas de bienes que son parecidos pero no idénticos, el consumidor sustituye ese bien por otro. Y eso ocurre en la realidad, pues, ¿no? Cuando sube demasiado, por citar simplemente la marca de un vehículo Toyota, el consumidor buscará un sustituto próximo que podría ser en términos de posicionamiento del mercado, una marca Suzuki, qué sé yo, pero no, tal vez, menos Renault, ¿no? Un producto más cercano como sustituto, podría ser el Suzuki, podría ser, qué sé yo, menos el Renault todavía porque no está muy posicionado, peor las marcas chinas, ¿no? Pero los sustitutos son los más próximos. Si hablamos con marca de computadora, una Dell con una HP podría sustituirse casi próximamente, son más próximos. Dell, HP es lo más común, ¿no? Y en marca de vehículos, un Toyota con un Suzuki podrían ser los más próximos, pero pueden haber sustitutos más alejados. Una marca Jack, por ejemplo, una marca Jack china, sí es sustituto, pero más alejado. Pero a lo que quiero llegar hay sustitutos próximos y sustitutos alejados, si usted quiere, ¿no? Pero en todo caso, el fenómeno porque cuando aumenta el precio, la cantidad demandada disminuye, es primero por el efecto sustitución.
La gente cuando ve de que los precios de algunos bienes han subido, busca un sustituto o posterga su demanda por un tiempo hasta que el precio pueda restituirse. No pueden quedarse los precios altos de ningún bien en un mercado de competencia. Ya les expliqué a través de un gráfico que hicimos la clase anterior, es que la transacción de un bien, de hardware o software o cualquier bien industrial, en este modelo se determina a través de la oferta y la demanda. Voy a suponer que una empresa no vende y está haciendo puro stock, no vende todo lo que produce y está haciendo stock. El stock está acá, en este triángulo. ¿Por qué? Porque esta es la curva de oferta y esta es la demanda. Entonces, la oferta es mayor a la demanda. Si esta es la curva de demanda, esta es la demanda y esta es la oferta. Entonces, no puede una empresa toda su vida hacer stock, almacenar, producir y vender solamente una parte. Llega un momento donde tiene que descongestionar este stock y para ello tiene que bajar el precio. Aquí también se puede dar esa situación. Pero en todo caso, lo que ocurre en la vida real es de que hay un efecto sustitución. La gente sustituye por otro bien o en definitiva posterga su compra. Y finalmente por el efecto ingreso. En este análisis, toda vez de que estamos haciendo solamente respecto a el precio, se puede dar también la ley, se puede explicar también la ley de la demanda que me muestra la relación inversa entre precio y cantidad, el efecto ingreso. ¿Y en qué consiste? Se refiere que en este análisis, la demanda, en el análisis de esta demanda, hay otras variables de la demanda, que son el ingreso, los gustos, etc. Y se supone que estas se mantienen constantes, no aumentan ni disminuyen, se quedan constantes. Entonces, si sube el precio, se supone que el ingreso del comprador, del demandante, disminuye su capacidad adquisitiva. El ingreso compra menos cosas y al comprar menos cosas, obviamente va a afectar a la disminución en la cantidad demandada. A eso se le llama el efecto ingreso. Si bien esto lo estoy explicando, está lo mismo en la lectura. Ustedes tienen que leer, no tienen que dejarse a última hora para poder leer la parte teórico-conceptual. ¿No? El ejercicio que cuando se tiene todo el material en la plataforma Moodle, ustedes lean y más bien me hagan preguntas acerca de lo que estábamos avanzando. Eso no estoy viendo en ustedes y se repite la misma historia de que faltando 2 días para el examen van a leer y obviamente la probabilidad de éxito es muy escasa, ¿no? Cuando uno lee 2 días antes. Esto requiere una lectura gradual y sistemática como cualquier otra materia. Entonces, si ustedes leyeran, obviamente me entendieran a la primera explicada y además me harían preguntas de lo que ustedes leyeran en el material. Entonces, yo simplemente les hago recuerdo, cada uno construye su nota, chicos, a medida de que transcurre el tiempo va construyendo su nota. No se supone que el que lee está construyendo su nota, el que no lee está poniendo en riesgo su nota. Bien, entonces el efecto ingreso es ese. Es producto de que el ingreso del consumidor en este análisis se mantiene ceteris paribus, hemos dicho, constante, y por ese mismo hecho, si suben los precios y el ingreso se mantiene constante, obviamente pierde capacidad de compra, que se llama el ingreso. Ya no puede comprar las mismas cantidades que lo hacía antes, tiene que disminuir necesariamente. Entonces a eso se le llama la ley de la demanda. La ley de la demanda explica la existencia de una relación inversa entre precio y cantidad demandada, lo que implica que cuando los precios suben, las cantidades demandadas del bien se van a disminuir y si baja el precio, las cantidades demandadas van a aumentar. Eso se explica en el primer caso por el efecto sustitución y en el segundo por el efecto ingreso. O sea, son 2 razones que explican este comportamiento de la relación inversa entre precio y cantidad demandada. Las demás relaciones con estas variables las vamos a explicar al finalizar cuando veamos la diferencia de los cambios en la cantidad demandada y los cambios en la demanda, donde se activan estas variables. En este momento solamente
La ley de la demanda explica la relación de la demanda respecto al precio, nada más. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ninguna. Ingeniero, Adelante, yo pregunte. en cuestiones de Adelante, puede preguntar. cuando un bien está monopolizado, no se cumpliría el efecto de sustitución, sino sería simplemente el de ingreso, ¿verdad, ¿En ingeniero? qué escenario? No le escuché, se cortó la primera parte. Eh, con, con respecto a la ley de la demanda, se Sí, da por dos efectos, por la de sustitución y de ingreso, ¿verdad? sí, sí, Eh, cuando existe un monopolio de un bien, no existiría un efecto de sustitución, sino sería solo un efecto de ingreso, eh, ¿verdad? sí, Eso sí, es mi porque en pregunta. un mercado monopolista no hay bienes sustitutos, hay un único bien, ¿no? Y el funcionamiento mismo del mercado no es, no está en función a la oferta y la demanda, el precio, ¿no? Lo imponen el precio. Pero su análisis es correcto cuando dice, si yo analizara el mercado monopolista, como no hay, en este caso, bienes sustitutos en un monopolio, hay un único vendedor, solamente se daría el efecto de ingreso. Y eso ocurre en la realidad, pues, ¿no? Cuando sube demasiado en las tarifas de agua, luz, teléfono, obviamente lo que están haciendo es disminuir el salario de la gente y dedicarle menos recursos para la alimentación. Entonces, cuando en un país hay servicios básicos demasiado altos, obviamente los consumidores no satisfacen plenamente lo que quisieran. Eso ocurre también en el caso de no solamente los servicios, pueden haber algunos bienes de consumo popular, ¿no? Y que puedan estar monopolizados. En todo caso, por esa razón, el monopolio no es bueno para ningún país. El monopolio es la peor forma de organización de mercado porque va en contra de los intereses de la población, con mayor razón de la gente que no tiene para pagar, pues, ¿no? Una persona que gana un salario mínimo, que suba el agua y la luz, ¿no? Aunque no pare en su casa y tenga solamente un televisor, su plancha y su heladera, obviamente le va a generar un impacto importante a un salario mínimo, estamos hablando de 2.165 bolivianos. Se le va a ir por lo menos 150 bolivianos en luz y en agua otros 100, son 250, ya tiene menos, cada vez tiene menos para comer. Y con mayor razón que en los países pobres, ¿no? Los sectores de menores ingresos, la gente pobre, tienen más hijos, tiene mayor cantidad de número de hijos, por lo tanto impacta negativamente en la calidad de vida inclusive de la población. Por eso los monopolios son regulados, en otros países son controlados. Aquí en Bolivia también hay una superintendencia que regula el precio del agua, de la luz. Sin embargo, producto de la corrupción, terminan esos agentes reguladores que son representantes del Estado no controlando, en este caso, los precios, no regulando los precios de acuerdo, obviamente, al nivel de ingreso de la población. Por lo tanto, no funciona ni en eso, en un mercado como el que tenemos por la excesiva participación del aspecto político o la inversión de valores, corrupción quiero decir. Muy bien, chicos, vamos al siguiente punto, la demanda agregada o de mercado. Yo puedo estudiar la demanda desde la demanda individual, la demanda de computadoras en mi empresa, la demanda de hardware o software en mi empresa, la demanda de productos
industriales en mi empresa, la demanda de productos. A ver, si yo tengo una empresa que fabrica ropa de seguridad industrial, ¿no? Yo puedo tener mi demanda individual, pero para fines de análisis, de estudio de la economía, no se analiza la demanda de Juan o de María, sino la demanda de la sumatoria de ambos. El análisis económico se realiza sobre la demanda agregada o de mercado, que se llama a la sumatoria de todas las demandas existentes de hardware y software en Santa Cruz. Por ejemplo, yo puedo tener, en este caso, la demanda de computadoras de Mario. Mario López es un estudiante de informática y que tiene una demanda representada por esta ecuación. Cuando el precio de las computadoras está en $800, demanda una computadora. De la misma manera, puedo representar la demanda de María al mismo precio de $800. En la casa de María demandan 2 computadoras porque tiene un hermano, una para ella y el otro para su hermano. Estamos hablando de 2 computadoras que podrían estar representadas por estas curvas de demanda 1 y demanda 2. Para el análisis, para estudiar en el campo de la economía, no se adelanta mucho solamente estudiando la de Mario o solamente la de María. Tengo que estudiar el comportamiento de ambos y a eso se le llama demanda agregada o de mercado, que estudia precisamente la sumatoria de todas las demandas existentes en el mercado de computadoras en un momento de tiempo determinado. Igual, estamos hablando de al mismo precio, $800. Esta sería la demanda agregada o de mercado, DA o DM, cualquiera se utiliza como simbología. Entonces, la demanda agregada o de mercado viene a ser la sumatoria de las demandas existentes en un mercado. Demanda de Mario más demanda de María me da la demanda agregada de mercado, que estaría representada por esta curva, que al mismo precio se demanda en total 3 computadoras, 2 de María y 1 de Mario. Algebraicamente, la demanda agregada de mercado se puede representar a través de la demanda agregada o la demanda de mercado como la sumatoria de las cantidades demandadas de computadora en función del precio desde I igual a 1 hasta N. En este caso del ejemplo, N representa 3, ¿no? Y desde la primera unidad, y 1, o sea, la sumatoria de la demanda 1 en función del precio 1. La sumatoria de la demanda 2 en función del precio 2. La demanda de la sumatoria de la demanda 3 respecto al precio 3, etc. Bien, entonces, la demanda agregada se puede definir como la sumatoria de todas las demandas individuales existentes en un mercado de un bien o de un servicio, y que se utiliza generalmente para poder hacer el análisis económico. Lo que nos interesa a nosotros no es tanto la demanda de María, sino la demanda del conjunto de bienes. Para una empresa que desarrolla software no le interesa cuánto demanda Juan o María. Lo que le interesa es la demanda del mercado.
cuánto es la demanda de software en La Paz, cuánto es la demanda de software en Oruro y la demanda de software en Santa Cruz. Obviamente que no va a ser lo mismo. Pues si tiene que tomar una decisión de dónde instalarse, obviamente va a tomar en cuenta la demanda. No es lo mismo tener una empresa en Oruro, en Potosí, que en Santa Cruz o Cochabamba. Generalmente las empresas se van a instalar donde exista una mayor demanda, porque varias empresas industriales han terminado por trasladarse a Santa Cruz. ¿Cuál sería la respuesta, a ver, de un ingeniero industrial? ¿Cuál será la razón por qué varias empresas del Alto, de La Paz, han terminado llegando a Santa Cruz, inclusive de Cochabamba, ¿no? ¿Cuál sería la razón? Por la mayor demanda. Debido a la alta Demanda de demanda de trabajo consumo. laboral. Si demanda uno otra idea. Más posibilidades. Debido a la alta demanda de consumo y también de empleo. Los ingresos. ¿Cómo lo ven el empleo? Ojo, aquí el empleo es más alto que, se paga más que en el Alto, más que en Cochabamba, ojo, ¿no? Esos son los análisis deductivos, eso se llama análisis deductivo, que obviamente ustedes ya deberían estar haciendo a estas alturas de ser estudiante de economía, ¿no? A ver, evidentemente una de las razones fundamentales es esta. No es lo mismo, actualmente Santa Cruz tiene una población proyectada de más de 3 millones, estamos bordeando los 3.200.000. Ese es el mercado potencial para cualquier empresa que quiera llegar a Santa Cruz. En cambio, en Oruro no pasa de 500.000, en Cochabamba llega a casi a 2 millones, ni siquiera todavía hablamos de 1.800.000, etc. Entonces es la demanda agregada, chicos, el primer elemento. La demanda agregada para cualquier actividad empresarial e industrial en Santa Cruz es atractiva, es una oportunidad. Segundo, el crecimiento. No es lo mismo el crecimiento de Santa Cruz respecto a los otros países. Aquí el crecimiento es más acelerado en cuanto a oportunidades de crecer como empresa, me refiero. Y poder diversificar. Una empresa que empieza desarrollando software puede terminar además desarrollando software y vendiendo hardware. Una empresa industrial que solamente producía ropa industrial puede terminar diversificando y produciendo ropa, en este caso del campo de la medicina. O sea, aparte de que existe una gran demanda agregada o de mercado potencial interesante, existe posibilidad de diversificación. Y finalmente, obviamente, si hablamos de clima empresarial, ¿será lo mismo tener una empresa en el Alto que en Santa Cruz? Donde existen más convulsiones permanentemente, marchas, qué sé yo. Es en el Alto. En el Alto. En La Paz. ¿No? El clima es el clima social es muy inestable y eso es perjudicial, ¿no? Para una empresa industrial que tiene actividades básicamente, si ustedes quieren, muy planificadas en el campo de la producción, entrega de productos, abastecimiento de insumos, materias primas. Entonces hay varios aspectos, pero fundamentalmente la mayor decisión la toman las empresas dónde ubicarse es en función de la demanda agregada. Las empresas siempre deben elegir aquellos mercados donde existe un gran potencial, porque es ahí donde van a poder vender más, no en mercados restringidos, contraídos y que no tienen crecimiento acelerado. El crecimiento acelerado en todos los campos, no solamente poblacional, sino también empresarial, es en Santa Cruz. Bien, entonces la demanda agregada ya les he justificado por qué es importante para poder analizar. No sé si hay alguna pregunta antes de borrar. Ahora, en la demanda de computadoras yo puedo tener diferentes tipos de empresas que abastecen la demanda. Habitualmente yo puedo tener empresas
Voy a hacer acá las empresas grandes, medianas, pequeñas y micro. Estas dos están representadas generalmente como importadores. Las pequeñas y las micro son detallistas. En el campo informático, a ver, hay empresas importadas grandes y medianas. Estas importan y a su vez quienes venden al detalle son las pequeñas y las microempresas. Eso pueden ver en el Chiriguano, en la Experia, en las mismas tiendas que ven regadas en la ciudad. ¿Sí? Las grandes empresas están conformadas básicamente por importadores que traen de importación, venden al detalle, pero muy poco más son para vender a algunas medianas, inclusive pequeñas y microempresas que venden al detalle, en este caso los productos. Así que esa es más o menos la estructura del mercado, si hablamos de hardware, de software, de productos industriales, de productos comerciales, en general, de gran parte de la actividad económica está centrada básicamente en estos diferentes de empresas. Por lo tanto, la demanda agregado de mercado, algebraicamente, podríamos obtener, en el caso de las pequeñas y medianas, a través de la sumatoria. No voy a suponer que en el mercado existen, en el mercado de fábricas de ropa industrial. Fábricas de ropa industrial. Este mercado está conformado por las siguientes funciones de demanda individual. Cantidad demandada igual 1 a 0,5 más precio de X. Cantidad demandada 2 igual a 10 más 2 veces, perdón, menos 2 veces precio de X. Cantidad demandada 3 igual a 1/2 más medio precio de X. Solamente por citar 3. ¿Cómo obtengo la demanda agregada o la demanda de mercado? A través de la sumatoria de estos. 1,50 más 50 son 12, esto sería igual a 12, más 2, 3.5. Precio de X. Esta sería la demanda agregada o de mercado. Y que estamos solamente aplicando lo que dice, ¿no? La demanda agregada de mercado. Dice que es la sumatoria de todas las cantidades demandadas existentes en función individual, desde I1 hasta N. En este caso el N son 3. Pero lo que estoy haciendo es sumar simplemente. Pero también podrían existir, a ver, el mercado de demanda de poleras. De poleras polo. El mercado de poleras polo está conformado
por 1000 consumidores idénticos. Consumidores idénticos. Representados por la función Q demanda igual a 10 menos 2 precio de X. Me pregunto, ¿cuál será la cantidad demandada de mercado o la demanda agregada? Es en el mercado de demanda de poleras polo, o más bien el mercado de demanda de poleras polo está conformado por 1000 consumidores idénticos representados por la función de demanda, cantidad demandada igual 10 menos 2 precio de X. ¿Cuál será la demanda agregado de mercado? Lo que tenemos que hacer en este caso, la respuesta va a ser igual, como la demanda agregada es igual a la sumatoria de todas las cantidades demandadas individuales desde I igual a 1 hasta N. Lo que voy a hacer es que la demanda agregada va a ser igual a la sumatoria de I igual a 1 de 1000 consumidores que están representados de cantidad demandada igual a 1, precio 1 por, en este caso voy a mantener nomás aquí N por 1000, porque si no tendría que desarrollar 1000 veces, ¿no? Cantidad demandada y mi N en este caso es 1000, es decir, la demanda individual es 10 menos 2 veces el precio de X que multiplica 1000. Esto va a ser igual a 10.000 menos 2.000 precio de X, que vendría a ser la demanda agregado de mercado. Que es el mismo principio que hemos manejado hace rato, ¿no? Viene a ser la sumatoria de las demandas individuales. Y que esto también se podría graficar rápidamente, sin ningún problema. La demanda agregada, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5. Y la cantidad demandada de 10.000. 1, 2, 3, 4, 5. Esto sería 2.000, 4.000, 6.000, 8.000 y 10.000. Cantidad de X, precio de X, 1, 2, 3, 4, 5. Si el precio es 5, la cantidad sería acá 2.000 por 5, 10.000. Más 10.000 menos 10.000, 0. El siguiente punto, si el precio fuera 0, en este punto, si el precio fuera 0, la cantidad demandada sería igual a 10.000, que sería este otro punto. Por lo tanto, uniendo estos dos, vamos a tener la demanda agregada o de mercado. En resumen, la demanda agregada no es más que la suma de todas las demandas individuales existentes en el mercado. Y que se puede segmentar como hice yo, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes demandan poleras de polo generalmente? ¿Quiénes son los que demandan poleras polo? Los que trabajan en la empresa.
los estudiantes como Estudiantes. ustedes, los varones, realmente es la prenda más práctica para ir a la universidad, ¿no? Y hay bloques, pues, ¿no? Si yo hablo de los 100.000 estudiantes de la Gabriel, bueno, no todos van a demandar, no, absolutamente todos, a algunos les gusta ir con camisita, pero el 90% van con polera, y van a ver ustedes, polera, jean y zapatillas, esa es la vestimenta del estudiante universitario. Yo cuando era universitario también utilizaba polera, zapatilla y jean. Entonces, se pueden hacer también estos tipos de segmentaciones del mercado donde hay consumidores idénticos. Un estudiante de 18, 19 años demanda en condiciones normales poleras, zapatillas y jeans. Se puede segmentar, se puede agrupar de acuerdo al objetivo, al mercado objetivo, básicamente. Bien, entonces esa es la demanda agregada, chicos, que viene no es más que la sumatoria, y por eso lo elegimos acá Santa Cruz varios, ¿no? Los empresarios particularmente, porque la demanda agregada de Santa Cruz tiene crecimiento permanente, hay mayor estabilidad social, y finalmente hay posibilidades de diversificar su actividad. En el interior hay mucha convulsión social, particularmente en el escenario que les había dicho, ¿no? Aunque, ojo, el aspecto tal vez en contra para una empresa es el nivel de ingreso, ¿no? Se supone que el nivel de vida aquí es un poquito más caro respecto a los otros departamentos, pero así como el nivel de vida es más alto, hay una diversidad de oportunidades para la gente, ¿no? Para que pueda hacer emprendimiento, lo que no ocurre en otros departamentos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, yo más que una duda, Uh-huh. sí es una duda. Aquí en Santa Cruz, muchos empresarios migran de distintos departamentos a Santa Cruz como viéndola como la tierra de la oportunidad, pero no toman en cuenta el factor de competitividad que hay aquí y acaban quebrando por eso mismo, porque aquí la competencia es muy alta en Santa Cruz, al igual que la oportunidad, claro, pero la competencia sigue siendo un factor importante para ver si tu empresa quiebra o si nace una nueva empresa. Sí, es evidente. ¿Por qué hay más competitividad? Porque hay más empresas, pues, ¿no? Pero la competitividad no está como debía ser reflejada en términos de productividad. Saben que ustedes son estudiantes de ingeniería. La productividad está reflejada básicamente en la eficiencia y la eficacia, ¿no? La productividad tiene que ver con el número de unidades producidas utilizando la menor cantidad de recursos, la menor cantidad de insumos, materia prima, etc. La productividad casi está estandarizada en Bolivia, sino que aquí en Santa Cruz hay más empresas en los diferentes rubros. Ese competitividad, pero no productividad, que es otro término, ¿no? Es uno de los grandes males que tiene el sector empresarial boliviano, que es bajo el nivel de productividad. Por eso que el empresario se resiste, ¿no? Dice, no, ¿cómo segundo aguinaldo? Debería pagar segundo aguinaldo porque el incremento de la productividad de una empresa, y la productividad tiene que ver con el aumento de la producción. Si yo tengo una fábrica de computadoras, la productividad se va a ver reflejada por el aumento per cápita de más computadoras por trabajador o por ingeniero, o la productividad de software, o la productividad del sector azucarero. Entonces, ese es el problema todavía que no hemos podido subsanar en nuestro país. Y evidentemente hay mayor competencia, y si la empresa no se adecua a esa competencia, cosa que sí lo hacen, debido a que muchas empresas inclusive traen en algunos casos a su personal y le siguen pagando lo mismo, ¿no? Y eso obviamente también es contraproducente porque el costo de vida es mayor en Santa Cruz. Fíjense lo que pasa solamente a manera de ejemplo con los policías.
No, la mayoría de los policías son de La Paz. Les mandan a La Paz para vivir con un salario mínimo nacional de 2.165. ¿Qué hace el policía? Va, agarra, alquila un cuarto, llega con su esposa y un hijo, vamos a suponer. Alquila un cuarto en 500 pesos a partir del séptimo, octavo anillo. Y le queda para vivir, descuenten de los 1.200, le salen 1.700 pesos. De eso póngale que pague agua y luz solamente, no teléfono, 150 bolivianos. Cada vez le queda menos para comer. Háganle cuenta el transporte. O sea, se queda sin nada. Y es una de las razones por qué, por ejemplo, en ese sector se ha incrementado el artículo 200, el artículo 500. Ya me estoy imaginando que me están entendiendo porque estoy hablando en sentido figurado, ¿no? A usted le piden ya no el artículo 20 ni el artículo 10, ni siquiera el 50, le piden, le aplican el artículo 200, 500, 1000. Y si está ebrio, le aplican el artículo 1000 o 2000. ¿Me están entendiendo, no? Sí. Sí, ingeniero. Ahora sí entiendo. Entonces, bueno, es el gran problema, ¿no? Muchas empresas se vienen con su planta de trabajadores porque precisamente aquí los salarios en algunas empresas son mucho más altos que en el interior, con mayor razón si hablamos de La Paz. Entonces, eso también genera un problema, ¿no? De empobrecimiento, ya problemas sociales que no es el caso de la materia, ¿no? El que vean ir al plan 10.000, al plan 15.000, donde no hay agua, luz, teléfono para poder abaratar costos, están supeditados a una serie de impactados de una mala calidad de vida. Pero ya es otro problema. Aquí lo que nos interesa a nosotros es la parte económica. Evidentemente, lo que no hay en nuestro país es una alta productividad. Lo que es en Santa Cruz puede encontrar cualquier empresa es competitividad. Las tiendas aparecen a competir. Bueno, ¿no? Pero la empresa mantiene ciertos, en caso, creo que puedo ver, es el de los ingenieros. Aquí es difícil conseguir. Y si no me escucha, se cortó. Ya se fue. Está entre sí.
¿Qué pasó? Se le fue el Inter al ingeniero. Hola jóvenes, volví. Alguien me está mandando virus. Salió de mi pantalla un virus y se colgó la máquina. Muy bien. Creo que me su mandó internet un misil. estaba. Lo estaban hackeando. Bueno, estábamos hablando de la diferencia que hay entre competitividad y productividad, ¿no? Entonces, el hecho de, evidentemente, para terminar la charla que estamos haciendo, aquí en Santa Cruz hay más competencia porque hay más empresas, ¿no? Pero en general la productividad es baja. Por lo tanto, la demanda siempre va a existir siempre y cuando se maneje de una manera eficiente y eficaz, que es el concepto de productividad. Por suerte, así como pueden haber mucha competencia, por ejemplo, el desarrollo de software, ahí tenemos varias empresas, pero mientras usted desarrolle software con altos estándares de calidad o software de calidad, siempre va a estar muy bien posicionado, porque es una de las debilidades, ¿no? Hay varios desarrolladores de software, pero no todos desarrollan software de calidad. Lo mismo, hay varias empresas industriales que están metidas en ropa de seguridad industrial, pero no son pues empresas innovadoras, no son empresas que están mejorando sus costos, ¿no? Se llegan a anquilosar. Y el desafío de ustedes es eso, cómo hacer la empresa más eficiente y más eficaz, utilizando básicamente los criterios económicos. Bien, finalmente, para terminar esta última parte, vamos a estudiar los cambios en la demanda. Cambios de la demanda. Aquí vamos a aprender a diferenciar básicamente el impacto que tienen las diferentes variables que influyen en la demanda. Hace rato decíamos de que la demanda de un bien, de cualquier bien o servicio, está relacionado a un conjunto de variables. Sin embargo, la variable más importante es el precio. Si yo escribo en forma general las variables que influyen en la demanda de cualquier bien va a estar en función de el precio del bien
del ingreso del consumidor, ya saben que es G, los gustos o preferencias, el precio de los bienes sustitutos, precio de los bienes complementarios, va a depender el número de demandantes de un bien y finalmente el precio futuro esperado. Esas son las variables. Inge, disculpe que le interrumpa, pero la señal está malísima y no se ve la pizarra. Ya, déjeme cambiar mi conectividad entonces, un minutito. ¿Qué tal ahora? ¿Mejoró? Sigue todavía. Tendría que haber mirado porque yo estaba Ya, tratando sí, ya con el mejoró. celular. Ya mejoró. Ahora, Inge. sí. Mejoró algo, ingeniero. Yo trabajo con dos conexiones, ¿no? Tengo la de cotas y Tigo en mi celular. Estaba con celular, pero yo con cotas tengo una conexión directa, ¿no? Tuvo fibra óptica, les dije alguna vez. Entonces, eso tiene que mejorar ahorita. ¿Cómo está la comunicación? ¿Ya es más continua? Sí, sí, se ve mejor. Porque yo Un les poquito. escucho bien a ustedes. Les escucho bien. Entonces significa que Lo ustedes también me escuchamos bien, escuchan pero bien. es el video. No graba bien. No hay, dejémoslo hasta aquí. Se ve borroso, medio Sí. pixeleado la pantalla. Sí. Mm. Ya se ve mejor. Se cortó, ¿o qué? No. Otra vez se fue. Sí. Sí. Mandaron virus. Mierda. Toca cocinarse. ¿Mejoró? Sí, es lo mismo. No se ve bien la imagen, No, pero se el ve audio mejor. El audio se escucha bien, un poco está borroso el video, pero se nota un Se poco. aprecia. ya. Entonces decíamos de que en este temita vamos a estudiar los efectos que provoca en el gráfico cada una de estas variables. Ya vimos de que la relación de la demanda con el precio provoca una relación inversa. Esta relación, vamos a analizar esta relación y posteriormente vamos a ver la relación de la demanda con estas demás variables, que no es la misma. Ya habíamos comentado que, por ejemplo, si yo analizo la demanda con ingreso, hay una relación directa y con los gustos del consumidor también. Entonces, el primer análisis que vamos a hacer es el relacionado a los cambios en la cantidad demandada. Cambios en la cantidad demandada. Bien, este fenómeno, chicos, de cambios en la cantidad demandada tiene que ver básicamente con el impacto que tiene en la demanda la variable precio. Les decía un principio, cuando empezamos con este tema, de que el impacto de cada una de estas variables en la demanda es diferente. Ya vimos de que la demanda y el precio tienen una relación inversa. Sin embargo, con cada una de estas variables el efecto es diferente. Para eso precisamente vamos a diferenciar dos puntos. Primero, los cambios en la cantidad demandada, para que vayan acostumbrándose, y el siguiente es el cambios en la demanda, simplemente. Eliminamos este término cantidad. Los cambios en la cantidad demandada tienen que ver a su vez con el aumento
Aumento y disminución. Aumento y disminución de la cantidad demandada. De la cantidad demandada. Este fenómeno económico, chicos, está relacionado con el impacto que provoca los cambios en el precio de la cantidad demandada y se llaman aumento y disminución de la cantidad demandada. Si tendríamos que analizar el comportamiento, este fenómeno a partir de un análisis gráfico, tendríamos, por ejemplo, una situación representada de la siguiente forma. Cuando analizamos la demanda de cualquier bien o servicio en el mercado en relación al precio y a la cantidad, podemos encontrar situaciones donde, por ejemplo, déjenme buscar un marcador, donde dada una demanda de cualquier bien, llámese hardware, llámese software, llámese demanda de equipos electrónicos, etc. Generalmente, como hemos visto en la ley de la demanda, si un consumidor está demandando en el punto que le vamos a llamar A y que tiene como coordenadas precio 1 y cantidad 1, va a existir un aumento de la cantidad demandada cuando se traslade hacia un punto B sobre la misma curva de A a B. Y eso está provocado por una disminución del precio que tiene como un efecto inmediato un aumento en la cantidad demandada. Es decir, a toda acción dentro de un bien que implique disminución del precio, le corresponde un aumento en la cantidad demandada. Sin embargo, cuando decimos aumento de la cantidad demandada, significa un desplazamiento sobre la misma curva de demanda, del punto A al punto B. Existe un desplazamiento sobre la misma curva de demanda. Y precisamente aquí se confirma de que a cualquier disminución en el precio de un bien, hardware, software, alimento, bebida, equipo electrónico, corresponde un aumento en la cantidad demandada. Aquí hay cambios. Este es un cambio en el precio y este es un cambio en la cantidad. Vamos a representar este delta de aquí en adelante como sinónimo de cambio. ¿Sí? Entonces, a todo cambio en el precio, como en este caso una disminución, implica un aumento en la cantidad demandada. Y eso es lo que ocurre en la realidad, pues, ¿no? Ya acabamos de ver de que cuando existe un precio X en el mercado y ese precio, a través de cualquier acción que ustedes conocen, acción promocional, los días de Black Friday, etcétera, etcétera, que son disminuciones de precio, corresponden incrementos en la cantidad demandada. Impulsa la demanda. A eso se llama aumento de la cantidad demandada. Y viceversa. Podría explicar en el mismo gráfico, pero a ver, vamos a hacer acá el fenómeno inverso. Siempre partiendo de una curva de demanda X con sus coordenadas precio de X y cantidad de X. ¿Cómo podría representar una disminución de la cantidad demandada? Tendría que partir de un punto representado por A con coordenadas precio 1 y cantidad 1 e indicar de que cuando existe una situación dada de demanda y por otro se aplica un aumento en el precio a precio 2, lo que va a ocurrir es una disminución en la cantidad demandada de Q sub 1 a Q sub 2. Es decir, en este caso va a haber un movimiento
sobre la misma curva de demanda del punto A al punto B. Va a haber un desplazamiento sobre la misma curva de demanda como resultado de un cambio en el precio. Va a existir un cambio en la cantidad demandada. A esto se le llama aumento de la demanda y esto es disminución de la demanda. Se supone que en este análisis estas variables se mantienen constantes y a eso le hemos llamado, o le llaman los que estudian economía, el supuesto de ceteris paribus, que es un término en latín, como hemos dicho, que dice que mientras una de las variables está accionando en la demanda, las otras se mantienen constantes. Al menos esto ocurre en la vida real en el corto plazo. ¿No? Esto lo estamos hablando del corto plazo en semanas, en algunos meses. Si ocurriera, por ejemplo, cuando hay una disminución del precio de algunos productos que ustedes conocen, las zapatillas de Fair Play, los Black Friday, etcétera, etcétera, no son permanentes, son periodos cortos. Por lo tanto, en el corto plazo esto funciona muy bien, pero no puede existir en el largo plazo, no todo el tiempo van a bajar de precio. Es decir, que en el corto plazo es coherente este análisis, que esta variable se accione y estas se mantengan constantes. Pero en el largo plazo, chicos, yo puedo conseguir un mejor trabajo, mi ingreso aumenta, mis costos van a cambiar, etcétera, etcétera. O sea, esto acciona más en el largo plazo. En el corto plazo, usted, para manipular la demanda, puede utilizar la variable precio. Es una herramienta interesante. Con esa variable puede accionar en el corto plazo y tener estas, por ejemplo, posibilidades de poder vender más. Acuérdese que usted como empresa tiene ingresos, genera ingresos como empresa. Y los ingresos son la relación del precio por la cantidad demandada. Se supone, por ejemplo, que el ingreso en un primer momento, en este caso, es esta sombra de aquí. Este es su ingreso. Y cuando baja el precio, fíjense, su área, esta área se incrementa significativamente. Ahora su área de ingreso 2 es esta. Se ve claramente, ¿no? Cómo cuando se manipula la variable precio, se pueden tener estos dos efectos. En este caso aumentan mis ingresos, porque el área verde y el área negra, voy a hacer algo parcial, son dos áreas diferentes. En el primer caso aquí está mi ingreso total 1 y acá está mi ingreso total 2. Esto lo vamos a explicar más adelante. Los ingresos se representan como I, ingreso total de mi empresa es P por Q. Precio por cantidad demandada. Se supone que esta área es más pequeña que esta. Por eso aplican las empresas este fenómeno que se llama aumento y disminución de la cantidad demandada, donde yo manipulo la variable precio y puedo aumentar mis ingresos. Viceversa, con este ejercicio lo que yo hago es disminuir mis ingresos. En todo caso, a este movimiento sobre la misma curva de demanda se le llama cambios de la cantidad demandada. ¿Está claro? Este es un movimiento sobre la misma curva de demanda. Esto se mueve sobre la misma curva. Estamos diferenciando esto porque cuando activemos ciertas otras variables, desplazan esta curva, no se mueve así. Eso me diferencia entre esto y el otro fenómeno que vamos a ver, que se va a llamar cambios de la demanda. En cambio, esto se llama cambios en la cantidad. Esta es la cantidad. Este delta Q es el cambio en la cantidad. Son movimientos sobre la misma curva de demanda. El consumidor, el demandante se mueve
sobre la misma curva de demanda cuando sus precios disminuye o aumenta. Y se supone que estas otras variables se mantienen constantes. Es esto lo que aplican las empresas para vender más. Bajan su precio y con eso, al bajar el precio, lo que están haciendo es incrementar el ingreso porque activan la cantidad demandada. Y se mueve el consumidor, se mueve de A hacia B sobre la misma curva de demanda. Bien, chicos, vamos a quedar aquí. Activen su cámara. Activen su camaration. Rocha, Jonathan, no sale. No prende mi cámara. Se fregó. Arturo, Benjamín. Justiniano Méndez, Rojas, Gresley. ¿Está activada mi cámara, ingeniero? No, les comento que no sale imagen. Jefferson, Maita igual, Abdiel Hidalgo, Azurduy. Solo que creo que por internet no puede ver. Debe ser su conexión, ingeniero. Estoy con una conexión alta yo. En este momento estoy con una conexión alta. Ya, vamos. Aquí se anota como el cacho, lo que se ve se anota, ¿no? Céspedes Montalbán. Ahí activó. Gabriel, Zavala, Raldes, Flores, Cuellarvaca. Cuellarvaca está con celular, ¿no? Muy bien. Ya, chicos, eso es todo. Nos vemos el día miércoles. Que tengan buen provecho. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Que le vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.